¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a la tarde chilena. Hola, muy buenas tardes. Sí, mira, bien, pero mira, estaba viendo una noticia que salió de afuera, que me llama mucho la atención porque en los medios nacionales no se ha dado, pero además por lo terrible de todo. Voy a hacerla cortita antes que tú me preguntes cualquier Sí, por cosa favor, para debatir. dale nomás. Mira, en esto de esta fiesta de Halloween, murieron en Seúl 146 personas y hay más de 150 heridos en una estampida. Te actualizo la cifra de muertos, 154. 154, imagínate. Pero a mí me llama la atención que los canales de televisión y todo no informan. Y lo que es peor, vi una cosa de un video cortito en un diario El País, parece que era como se llama de España, ¿ya? Donde salía gente una vez que estaban rescatando a los muertos y a los heridos, filmando aquello y bailando. Es que yo quedé con una sensación muy extraña que debe hacernos pensar qué está pasando en los seres humanos a partir, digamos, de las relaciones que En tenemos la sociedad, ¿no? en la sociedad de producción, las relaciones sociales, etcétera, en la cultura. ¿Qué sucede, no es cierto? Porque imagínate, está bien, la gente anda disfrazada con sangre en la cara, un montón de cosas, pero que enseguida, ¿no? Frente a una catástrofe, eso se transforma en algo parecido, no, no. Era eso para iniciar que quedé un poquito impactado ahora, Sí, no ¿ya? dejó de llamar la atención, además que las causas no están del todo claras, pero de hecho, te lo digo con todas sus palabras, eso es una torpeza lo que pasó y eso desencadenó todo como un efecto dominó, que la gente se fue aplastando y caminando uno arriba de otro. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba ahí se tropezó y empujó a uno y otro empujó a otro y después vino este efecto de bola de nieve y ahí tenemos las consecuencias de lo que estamos viendo lamentablemente ahí en Corea del Sur. Bueno, es doloroso porque lo que le pasa a un ser humano en cualquier lugar del mundo nos pasa a todos. Así es, exactamente. Bueno, Eduardo, qué bueno que estamos en contacto porque hay varias cosas que analizar y quiero ir por lo más urgente que ha pasado en la última hora, como fue el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, que por tercera vez va a ser presidente de Brasil. Ahora, estuvo reñida la votación porque los primeros conteos ganaba Bolsonaro, después ya se fue equilibrando y finalmente por 2 millones de votos obtiene el triunfo precisamente Lula. Con votaciones importantes. Son, creo que algo de 40 y tantos millones de votos o 50 millones de votos por lado aproximadamente. Es una impresionante cantidad de votación. Bueno, Brasil es un tremendo país, pero yo quisiera, digamos, analizar esto desde el punto de vista de lo que se está en juego, ¿ya? Porque por un lado tenemos nosotros a Bolsonaro con una posición que todos conocemos, que fue negacionista, por ejemplo, en el COVID, una actitud que raya en el racismo, en fin, una cantidad de cosas. Sin embargo, lo que tenemos nosotros al frente con Lula es un candidato que no representa lo que era el Lula en su primer periodo. Este Lula en tercer periodo es distinto, ¿ya? En primer lugar, no están los sindicatos poderosos que tenía la CUT, lo que tenía la CGT, ¿no? Todo lo que era el trabajo con los sin tierra, en fin, ya con la gente sin vivienda, de la favela, todo ese gran movimiento social que estaba detrás, hoy día no está. Y el que salió electo como vicepresidente en la lista de Lula es un hombre de derecha. Digo esto para que veamos la situación en que se va a dar el gobierno de Lula, ¿no? Sin un respaldo organizado social, algo parecido que aquí está en Chile, porque aquí no hay sindicatos, digamos, poderosos, no hay nada que pueda, digamos, llevar al país en una dirección determinada. Allá está pasando exactamente lo mismo. Luego tenemos un candidato que eh, logra un triunfo débil, por un lado, y con un parlamento que está en contra. Y con un vicepresidente que es de derecha. Ahora, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar qué medidas sociales para satisfacer los problemas sociales y ampliar la democracia tome Lula. Y no vaya a hacer cosas que vaya a ser una vuelta al perro como otras que conocemos ya en América Latina, ¿no? Que son bastantes. De hecho, por ejemplo,
tenemos aquí en casa podríamos mirar muchas cosas que han sucedido en esa dirección. Bueno, está el caso Colombia también que se sumó después, ¿no? Y no, claro, y tú ves lo de Colombia que es terrible porque ¿cómo es posible que con un discurso aparentemente como de carácter de soberanía, etcétera, pero una vez electo Petro no tenga ningún problema en decir que la seguridad de la Amazonía colombiana se la entrega a la OTAN, ya que Colombia es miembro de la OTAN? Entonces, hay algo que está sucediendo para no esta ilusión que puede haber, ¿no es cierto?, que existe como un cambio hacia la izquierda, esto y lo otro. Yo creo que estamos un poco lejos de eso. Bueno, vamos a ver qué pasa con Lula una vez que empiece a gobernar. Bueno, tiene, como tú decías, Eduardo, todo el Congreso no le va a venir favorablemente. Y claro, no tiene la fuerza que tenía antes, así que vamos a estar atentos ahí a lo que pase con Ignacio Lula da Silva. Bueno, vamos ahora por casa. Tenemos acá, y tú tocabas tangencialmente estas vueltas de carnero y todo lo que ocurre, pero también ha repercutido el tema con el presidente Boris, que ahora tiene una desaprobación bastante importante y una aprobación bastante baja. ¿Por qué está ocurriendo eso exactamente, Eduardo? ¿Qué analizas tú de las cifras hoy día de aprobación y desaprobación del actual gobierno de Chile? Bueno, tiene de apruebo apenas un 26%, 68% de desaprobación. Esto es grave, no porque no tiene sustento ni en el Parlamento, ya que tiene que negociar todo, y tampoco tiene un movimiento social que esté detrás de él. Bueno, esto se debe a una cantidad de cosas. Yo creo que el gobierno es un gobierno que, hay que decirlo, y perdonen que sea duro, pero eh, eh, ha estado simulando, ¿ah?, engañando un poco a las mayorías. Porque claro, primero que todo estaba de acuerdo con los retiros del 10%, después estuvo contra el cuarto retiro. Tenemos la ley antibarricada, que al final la aprobó, ¿no? Mira, en los estados de excepción, en el Mapu ya llevamos 10 estados de excepción. Cuando era candidato Boric, planteó que los requerimientos a los que estaban presos por el levantamiento popular del 2019 iban a ser levantados. Nunca se levantaron, ahí quedaron. Y lo último, que ya es realmente impresionante, es el tema con el TPP-11. Porque él explicó, y lo escuchamos todos, yo creo que no hay nadie que, como se llama, que pueda decir no lo escuché, ¿no? Que esto iba a ser asegurado con unas cartas laterales, ¿no?, que tenían que ser aprobadas, que esa era la condición para que él firme el TPP-11. Esa era la condición, ¿ah? Bueno, tampoco nadie conoció las cartas, pero ahora su canciller, Urrejola, nos dice que no, que da lo mismo que los otros países firmen estas cartas laterales o no, y que al final de año, ya estamos en noviembre, o sea, puede ser en cualquier momento, no va a ser ingresado y por lo tanto firmado el TPP-11, con carta o sin carta. Este cúmulo de contradicciones, ¿no?, de cambiar de opinión, pasando por encima de las propias expectativas de la gente o de algunos sectores, porque Chile está fragmentado en distintos sectores de opinión frente al cuarto retiro, que las leyes de excepción en el Guamapu, que los presos políticos, que las cartas laterales, que el tema que puede hacer, qué sé yo, la famosa tema, ¿cómo se llama?, de la AFP, qué va a pasar con todo eso. Bueno, puede haber mucha gente que tiene su propia y particulares preocupaciones, pero en cada una de ellas el gobierno se desdice al poco caminar. O sea, estamos frente a alguien, independientemente que alguien diga, mira, no, yo tengo una concepción ideológica parecida a la de él, pero nadie puede negar, ya, que simplemente va improvisando y cambiando en el camino. Claro, uno pudiese mencionar entonces en este aspecto que lo que ha hecho el gobierno de Boric es precisamente, bajo lo que tú comentas, Eduardo, gobernar un poco para la derecha, ¿no es cierto? Porque por ahí han ido todas las cosas que ha hecho. Pero tampoco la derecha le creen ni confían en él, pues entonces la situación al final es bien compleja para el gobierno. Claro, porque la derecha está contenta y la derecha sabe que cuando Boris cede,
y el presidente cede, es el momento de irle un poco más. Y va a ser así, y va a ser así, y él cede y va a seguir cediendo, porque tampoco tienen quien apoyarse. ¿Qué pasó? Mira, Vallejo, Boris, ¿cómo se llama? En fin, todos eran dirigentes estudiantiles, ¿no? ¿Ya dónde está la Confech? ¿A dónde está la FECH? Desmontaron toda la organización estudiantil de manera que no le hagan ola al gobierno. Y digo esto en el frente estudiantil, pero esto está paralizado en lo que es los profesores, en la CUT en general. O sea, ese es el tema. O sea, ellos también han inmovilizado el movimiento social. Y claro, y si no hay un movimiento social, la derecha con mayor razón no se siente en el momento para exigir y exigir. Así es. Bueno, tengo otro auditor que es Francisco Piusi, que nos escucha hasta ahora y nos pregunta lo siguiente, a ver cómo lo analizas tú, Eduardo. Si Boris sacó ¿Ya? tan buena votación cuando recién partió su gobierno, con la cual salió en la segunda vuelta, ¿cómo es que a la vuelta de pocos meses ya perdió todo ese apoyo y hoy día tiene mucho en contra? ¿Por qué crees tú, nos pregunta él, que se produjo ese hecho en particular? Sí, estimado, es por lo que yo te explicaba un poquito, por estos cambios de posición y recular frente a lo que es, digamos, la vieja derecha, ¿ya? Porque hoy día estamos en presencia, en la práctica, de un gobierno de derecha, ¿no? En el plano internacional se alineó, pero de una con los norteamericanos. Y eso es muy grave para la independencia y la soberanía de un país y para las posibilidades que tenemos en un momento en que se están disparando los primeros balazos quizás de una guerra mundial, lo cual es gravísimo. Pero nos daba así una oportunidad de haber mantenido una cierta neutralidad y habernos desarrollado, haber tenido más independencia, soberanía. Y mira en lo que estamos. Pero miren ustedes lo que está pasando ahora con otros temas. El tema, por ejemplo, de lo que es la cosa constitucional, ¿ya? Claro, ese es el Pero otro tema que quería preguntarte. ¿Cómo has visto la discusión constitucional? Parece que a ratos no llegará a ningún destino, están todos como en posiciones muy cerradas. Y por otro lado, los partidos políticos intervienen en esto, también tienen sus problemas internos. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de la democracia cristiana con sus continuas renuncias de militantes, ¿no? eso es cierto, pero por otro lado, todos están poniéndose de acuerdo en una cosa que le llaman bases constitucionales, ¿ya? Y estas bases constitucionales están discutiendo cuáles son en este momento, pero va a ser quien dice el rayado de cancha. Y para esto plantean una comisión ad hoc encargada de resguardar estas bases constitucionales de manera que el órgano, cualquiera sea el órgano, que esté destinado a escribir la Constitución, si llegara a excederse, a salirse de los marcos que están escritos ahí y pase por encima de estas bases, tendría que volver a una revisión de esta comisión ad hoc. Es decir, estamos frente a una presencia de una cuestión que es, ¿cómo se llama?, inédita. Se crea una comisión para decir sobre qué tienen que escribir, ¿ya? Y luego se crea un órgano aparentemente soberano, pero que obedece a la comisión y a los marcos que éste le ha colocado. Y para eso, ¿por qué no dejan que la comisión lo haga todo entonces? Si ya es como una burla, es lo más antidemocrático que estamos en presencia. Aquí ya no va a haber nada, porque incluso, aunque se fueran electos algunos, o este órgano constitucional, como quieran llamarle, ¿no? Ya las bases constitucionales de esta comisión ad hoc va a tener tal poder que le va a decir, mira, tú no puedes hablar sobre ese tema, este otro. También fue con la convención, ojo, ya pues, no podía hablar de los tratados internacionales, una serie de cosas. Pero sin embargo, ahora ya va a ser mucho más acotado. Entonces, estamos frente a un proceso que por lo menos ya no se puede decir que tiene ni siquiera un tufo de democrático. Son las 5 de la tarde con 24 minutos. Estamos a esta hora con Eduardo Artés, ex candidato presidencial, el profesor Eduardo Artés. Bueno, nuestro último tema tiene que ver con una discusión que hubo en la Comisión de Minería del Senado para explicar los alcances de indicaciones que el Ejecutivo ingresó al proyecto de royalty mediante el cual se busca elevar la contribución que realiza la empresa del sector minero a la recaudación fiscal a través del pago de impuestos. En concreto, según lo que explicó
el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se busca establecer un impuesto ad valorem de tasa plana del 1% para la gran minería del cobre, cuya explotación supere las 50.000 toneladas, excluyendo a la mediana minería. ¿Qué te parece esa indicación planteada por el ministro Marcel, Eduardo? Bueno, es lo mismo de decir que no va a haber royalty, que no va a haber este impuesto especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si planteamos que un 1% que ya es muy mezquino, ojo, los royalties, por ejemplo, que tiene Canadá y otros superan los dos dígitos. ¿Ya? Y aquí tenemos nosotros de un 1% apenas, y lo que es más terrible es que si los márgenes operativos de las grandes empresas mineras fuera negativo, no se aplica. O sea, en la práctica es confiar, ¿no?, en la honestidad de las grandes empresas cuyas actas contables van a decir que sí, tuvimos ganancias por sobre no sé qué, entonces ahora sí vamos a tener el 1%. Y nosotros, desgraciadamente, no podemos ser ingenuos, ¿ya? Y yo creo que todas van a estar con márgenes negativos para no pagar ese 1%, que además es una cifra mezquina, pequeñita, que no alcanza al 0,6% del PIB. Es decir, no, con eso no cambia en nada la realidad del país, ni lo que es, digamos, la disposición de recursos para satisfacer las necesidades sociales que están planteadas en forma brutal en nuestro Chile, pues. Y que hoy día cada vez son más dramáticas cubrir todas esas necesidades, ¿no? Absolutamente, imagínate lo que se viene para adelante, se habla que ya vamos a estar no solamente en crecimiento cero, sino que por debajo de aquello. La crisis que hay a nivel de la construcción es terrible, ¿no? La cesantía que está desarrollándose el día en los trabajadores de la construcción es enorme. De hecho, ves que empresas gigantes y empresas tradicionales, no empresas hechas de la noche a la mañana para una obra o dos, sino que empresas que han tenido un desarrollo, están cerrando. Y esto es gravísimo porque nos habla de que no solamente quedan cesantes los trabajadores de la propia construcción, sino que todas las empresas que surten a la construcción. Son las 5 de la tarde con 27 minutos. Bueno, así hemos estado conversando con Eduardo Artés, como hacemos cada lunes a las 5 de la tarde, en nuestro programa de la tarde chilena, este día 31 de octubre. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos como cada lunes. Ya nos encontramos la próxima semana, que ya va a ser 7 de noviembre. Así es. No, muchas gracias a ustedes. Espero que los auditores hayan estado bien, con un descanso que seguramente merecido. Ya, así un es. abrazo. Que esté muy bien, Eduardo. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Bueno, así hemos conversado con el profesor Eduardo Artés. Cada lunes está él con nosotros a las 5 de la tarde, aquí en el programa de la tarde chilena.